Infocel, tecnología de la información para la toma de decisiones. El conflicto actual en Ucrania obedece a un nacionalismo exacerbado, que es lo que está connotando los conflictos en este siglo. Si nosotros nos remontamos al pasado, al siglo específicamente XIX y parte del XX, lo que observamos es una expansión del territorio para ser más poderosos, en un principio a los imperios y luego a los estados. Esas formas de adquisición territorial llevaron al nacimiento de los conceptos de nacionalismos imbricados a la concepción del Estado y la pertenencia ideológica a una porción territorial. Después de los procesos de descolonización de 1917 y hasta gran parte después de la Segunda Guerra Mundial, lo que estamos observando hoy es cómo hay una exacerbación de estos nacionalismos que tratan de reivindicar toda una ideología a partir de la posesión de un territorio que podría o no haber estado vinculado con anterioridad a otro. En el caso, por ejemplo, ucraniano, lo que observamos es a la región de Crimea, que en un principio pertenecía precisamente a la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS. En ese momento, lo que hace Nikita Khrushchev es, tratando de desvincularse de todos los turcos de Ucrania dentro del mismo territorio. Lo que nunca calculó Nikita Khrushchev es que algún día vendría precisamente la división de las comunidades independientes después del Glasnost y la perestroika con Gorbachov. Así que fue un mal cálculo. Pensaron que siempre permanecerían juntas estas comunidades independientes, lo cual, por supuesto, se connotó como tal, como comunidades independientes, lo que llevaron a Ucrania a ser un país independiente. Ahora bien, hablando de estos nacionalismos, ahí encontramos precisamente fuerzas prorrusas. Y con estas fuerzas prorrusas nacen primero al interior de Crimea, que lleva a cabo un gran esfuerzo por anexarse al territorio entonces ahora ruso. Y efectivamente se lleva un referéndum en Crimea, donde la población vota para anexarse o adherirse al Estado ruso, lo cual ocurre después del referéndum. En el caso de Donetsk y Lugansk, a diferencia de Crimea, se tiene que no es un referéndum separatista o independentista como el de Crimea. Aquí la pregunta no se formula respecto de si quiere ser independiente y luego inmediatamente después anexionarse o adherirse a Rusia. En este caso, lo único que se pretende es formular la independencia o mayor autonomía de estas dos provincias o entidades del Estado ucraniano. Claro que esto les permitiría con posterioridad adherirse al territorio ruso en caso de un segundo referéndum. Pero el primero es optar por una mayor autonomía respecto del territorio ucraniano y no aún esta adhesión como lo tuvo en su caso Crimea. Es algo que no se puede impedir. Si nosotros quisiéramos buscar alguna normatividad desde el punto de vista del derecho internacional que permita o impida el nacimiento de un nuevo Estado, un status nachendi, nos encontraríamos que no existe impedimento alguno para que exista una escisión o una sucesión de estados o un movimiento separatistas respecto del propio Estado. Y esto lo podemos documentar precisamente con la sentencia que tuvo la Corte Internacional de Justicia respecto del caso Kosovo. Como nosotros sabemos, lo que es Yugoslavia o la ex Yugoslavia se desmembró en diferentes entidades y de Serbia se separó precisamente Kosovo después del genocidio que hubo de albano-kosovares. Respecto de esta escisión o separación del Estado, la Corte Internacional de Justicia se pronunció respecto de la legalidad y posibilidad de que un Estado nazca a la vida independiente. Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional, no hay nada que obstaculice tal deseo, pero sí puede ser que al interior de los estados haya una normativa que impida la separación de los estados. Por ejemplo, en España, ahora que estemos próximos al referéndum que se pretende respecto a Cataluña, en ese momento lo que está diciendo el Tribunal Constitucional es que tal referéndum no tiene cabida, puesto que no hay la posibilidad de la escisión o separación de las comunidades al interior del Estado español. Cosa distinta en el caso irlandés, donde sí se prevé la posibilidad de un referéndum independentista, donde esta entidad, Irlanda, podrá separarse del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
norte. Entonces, estamos observando cómo en realidad la respuesta queda en la normatividad constitucional del orden local más que del orden internacional. De ahí que cuando se quiere señalar que existe una violación al derecho internacional por estos movimientos separatistas, no podemos decir que lo hay. En gran parte pensemos primero desde el punto de vista del comercio internacional. Lo que estamos observando después de la caída del muro de Berlín en la década de los 80 y esta unipolaridad que quedó asentada solamente teniendo como eje a Estados Unidos porque se había desintegrado lo que era la fuerza política de oposición del Estado soviético. Entonces lo que empezamos a ver es la conformación de bloques regionales que empiezan a hacer el balance o contrabalance a este poderío unipolar de los Estados Unidos. ¿Qué pretende Rusia? Rusia también tiene este derecho de la conformación de un bloque euroasiático que se fortalece precisamente con la presencia de estas entidades con las cuales ahora tiene grandes vínculos. Por eso no le preocupó cuando Ucrania empezó a tener problemas respecto a la recepción de gas, el que se separara Crimea, porque finalmente también seguía teniendo gasoductos por esa parte del territorio. Entonces, es una cuestión de carácter económico, pero también de carácter político, porque se vuelve un contrapeso importante respecto al hemisferio occidental.